chicos, ¿cómo están? Voy a pasar a explicarles el trabajo práctico número 6 de salud y adolescencia. ¿Sí? En el punto 1 se habla del índice de masa corporal. ¿Sí? El índice de masa corporal les va a permitir controlar por tablas si el peso en el cual están está elevado, está debajo del índice normal. ¿Sí? ¿Cómo se va a calcular el índice de masa corporal? Se va a calcular el peso dividido la altura al cuadrado. Un ejemplo para que ustedes puedan calcular, si pueden calculen el suyo y si no pongan un ejemplo, ¿sí? Mi peso es 62 y mi altura es 1,65, ¿sí? Altura al cuadrado sería 1,65 por 1,65. Esto les queda 62 dividido 2,72, es decir, cuando hacen 1,65 por 1,65 les da 2,72. Entonces, el índice de masa corporal va a ser 62 dividido 2,72. En este caso y para este ejemplo da 22,79. En la parte teórica van a encontrar un apartado donde yo les dejé el resumen de cuáles son los valores normales y cuáles son los que están elevados o por debajo del normal, ¿sí? En este caso van a encontrar que este valor es un valor normal, ¿sí? Pero podría pasar que esté un poquito elevado o un poquito por debajo, ¿sí? Punto 2, entonces, punto 1 dice, ¿qué es el índice de masa corporal? Está en la parte teórica definido. ¿Cómo se calcula? Es esto que les expliqué. Y los índices de masas corporales saludables y no saludables que lo tienen en la parte teórica. En el punto 2 seguimos hablando de información nutricional, ¿sí? Van a encontrar un envoltorio de un alfajor que ustedes conocen, que es el alfajor Jorgito, ¿sí? Y pregunta de la información nutricional, ¿cuántas calorías aportas? En principio tenemos que definir qué es una caloría. Una caloría, ustedes van a ver que es la cantidad de energía que va a aportar un alimento, ¿sí? Generalmente las calorías diarias para la edad que ustedes tienen son aproximadamente o tendrían que ser de 2000 kilocalorías. Ustedes fíjense acá, ¿sí? en esta unidad que yo usé acá, que el valor de calorías acá se va a medir en kilocalorías, ¿sí? ¿Qué significa que tenemos que consumir 2000 kilocalorías diarias? Que en el total de todos los alimentos que se consuman en un día deberíamos consumir 2000 kilocalorías. Si ustedes observan las kilocalorías del alfajor, que ustedes lo van a ver, pero van a poner exacto, pero rondan las 200 kilocalorías, sería más o menos un 10% de todo lo que tengo que consumir en el día, ¿sí? Después dice, ¿cuál es el valor recomendado? Es este, ¿sí? ¿Qué es el porcentaje BD? Porcentaje BD significa porcentaje de valor diario. Es la cantidad que va a proporcionar un alimento en relación al requerimiento diario, ¿sí? Por eso de valor diario. Entonces, por ejemplo, supónganse que un alimento dice que aporta el 11% BD de sodio, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que ese alimento va a aportar un 11% de todo el valor diario de sodio, ¿sí? Y así se podría analizar con cada uno de los aportes nutricionales que tiene la información. Bueno, después ahí les pregunta, bueno, por las grasas, eso lo van a encontrar en la parte teórica también. Van a ver que las grasas las podemos llamar saturadas o insaturadas. Y va a haber una diferencia entre ellas, lo tienen todo explicado en la parte teórica, ¿sí? Y después les piden que diferencien las grasas trans de las grasas saturadas. También está explicado. En el próximo punto, ustedes van a realizar un registro semanal de alimentos, ¿sí? ¿Qué van a poner en ese registro? Es por una semana, lo pueden hacer a partir del día que ustedes quieran. Supónganse que lo empezamos el día lunes,
¿sí? Y vamos a registrar desayuno, almuerzo, merienda y cena, ¿sí? Y así lo van a hacer por 7 días, así empiezan martes, miércoles, el día que empieza. ¿Qué voy a registrar? Todo lo que yo haya comido en el desayuno. Yo les puse como ejemplo en el trabajo que si ustedes no desayunaban, tacharan, ¿sí? Pero supongan que desayunaron pan con té, ¿sí? Y así van a ir registrando. ¿Qué comieron en el almuerzo? Y no sé, una milanesa más puré. ¿Qué comieron de merienda? No sé, un alfajor. Y así registran todo lo que comieron por una semana, ¿sí? Y después van a tener que analizar este cuadro para responder unas preguntas que se pide ahí, ¿sí? Luego, en el punto 4, vamos a hablar del plato de las comidas. ¿Qué es el plato de las comidas? Son valores recomendados de lo que deberíamos comer en almuerzos y cenas. Si yo dibujo un plato, la mitad de este plato, ¿sí? Esto que por ejemplo les voy a poner acá en amarillo, deberían ser frutas y verduras, ¿sí? Porque considera el postre también y considera que ese postre es una fruta. Si yo me pongo a ver en relación a todo el plato, esto sería un 50%, debería ser frutas y verduras, y de ese 50% que queda, es decir, este 25%, ¿sí? Tendrían que ser cereales. ¿Qué voy a considerar en los cereales? Voy a considerar, por ejemplo, el arroz, ¿sí? Esto ya lo analizamos nosotros en el trabajo anterior, pero lo vuelvo a decir por las dudas. Podría llegar a ser fideos, también lo podemos considerar acá. Podrían ser porotos o lentejas, ¿sí? Todos esos los considera dentro de este 25%. ¿Y qué sería este otro 25% que queda? Serían alimentos de origen animal. Si ustedes recuerdan, en el trabajo anterior, los de origen animal generalmente son proteínas, ¿sí? Aportan gran cantidad de proteínas y puede ser cualquier tipo de carne, carnes rojas, de pollo, de pescado, pueden ser huevos, ¿sí? O preparaciones que contengan leche, por ejemplo, ¿sí? Eso con respecto al plato, ¿sí? Van a responder unas preguntas que tienen que ver con este plato de comidas en el punto 4. Punto 5 les va a hablar del consumo de agua, ¿sí? El consumo de agua van a ver que tiene muchas funciones importantes, ¿sí? Porque tiene que ver con la hidratación del cuerpo. Ustedes saben que gran cantidad de nuestro cuerpo o de las células están formadas por agua y ese agua la vamos a incorporar en algunos alimentos que tienen mucha cantidad de agua, como por ejemplo el tomate, o bebiéndola como un líquido, ¿sí? ¿Cuál es el consumo recomendado de agua? De 2 a 3 litros diarios, ¿sí? La importancia del consumo de agua la tienen en la parte teórica, ¿sí? Y la cantidad recomendada es esta para una persona adulta, ¿sí? O un adolescente que ya esté en el crecimiento, ¿sí? En épocas de calor, el consumo de agua debería ser mayor, ¿sí? Porque corremos riesgos de deshidratación. Último punto, va a hablar de la actividad física. El punto 6 va a hablar de la actividad física. Actividad física voy a llamar a todas las actividades que pueda llegar a hacer que tengan que ver con el movimiento, ¿sí? No sé, caminar, correr, saltar, todas las actividades que a ustedes les parezcan. Va a haber actividades físicas que van a gastar menos energía, como por ejemplo dormir. Dormir gasta energía, pero gasta muy poca energía, o estar mirando la tele, también voy a gastar energía, pero poca. Y va a haber actividad física que va a gastar más energía, como por ejemplo correr, saltar, ¿sí? Saltar una cuerda, ¿sí? Entonces,
Me pregunta qué relación existe entre las calorías diarias y la actividad física. Recuerden que nosotros habíamos dicho que las kilocalorías diarias recomendadas eran 2000 kilocalorías, ¿sí? Entonces, lo que me está preguntando es, ¿qué pasa si de este valor yo me paso mucho para arriba, ¿sí? Muchas kilocalorías, consumo muchas y hago poca actividad física, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Lo que va a pasar es que mi cuerpo va a consumir mucha energía y va a gastar poca. Entonces va a hacer lo que se conoce como reserva. ¿Cómo voy a reservar en el cuerpo? ¿Cómo se va a producir esta reserva? Se va a producir con un aumento de peso, porque esa reserva la voy a conservar en grasa, ¿sí? Si yo todos los días o por un periodo prolongado consumo muchas kilocalorías y gasto poca energía, es decir, hago poca actividad física, ese aumento de peso se va a convertir en una de las enfermedades que existen en la Argentina, que es muy importante, que es la obesidad, ¿sí? ¿Por qué es importante esta enfermedad? Porque va a traer muchas consecuencias para la salud, ¿sí? No solamente el sobrepeso, esto va a traer aparejadas otras enfermedades como puede ser la diabetes, el aumento de la presión sanguínea, es decir, la hipertensión, etc. Ustedes van a encontrar muchas. Eso vamos a verlo en el próximo trabajo, ¿sí? Entonces, que se entienda que si yo consumo muchas kilocalorías y hago poca actividad física, aumento de peso. Y después hay una pregunta personal que preguntan si ustedes en este momento de cuarentena están haciendo actividad física. Bueno, ahí cada uno va a contestar desde ustedes. Bueno, cualquier cosa me preguntan por otros medios. Saludos.